Arbia informa. Bienvenidos. Este es el Servicio Federal de Noticias de Arbia, Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Política. Mauricio Macri anunció reformas para las Fuerzas Armadas. Bajo la excusa de seguridad interior, confirmó que comenzarán a desplegarse para la custodia de los objetivos estratégicos, como centrales nucleares y yacimientos de petróleo como Vaca Muerta. En agosto, además, se enviarán 500 efectivos a zonas de frontera en Salta, Formosa y Misiones, que llegarán a 5.000 en un año. Para esto, el gobierno debe modificar las leyes de Defensa Nacional y Seguridad Interior del año 1988 y 1991 respectivamente, y el decreto 727 de 2006, que marcaron los límites para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior. Este proceso de modernización va a iniciarse con una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional, que destaca la misión principal de las Fuerzas Armadas, de proteger la soberanía y la integridad territorial de nuestro país. Pero además es clave que puedan apoyar nuestra política exterior, contribuyendo a nuestra integración al mundo, con una mayor presencia en operaciones de paz de Naciones Unidas, promoviendo la cooperación y sosteniendo nuestra presencia en la Antártida. También es importante que puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en la zona de fronteras, así como también interviniendo frente a la protección de eventos de carácter estratégico. Como parte de las nuevas misiones será fundamental la participación de las Fuerzas Armadas en la custodia y protección de los objetivos estratégicos. A ello se le agrega el desafío del ciberespacio. Tenemos que contar con la capacidad de garantizar la seguridad de los activos e infraestructuras informáticas críticas del sistema de defensa nacional. Recortes. El documento final de los ministros de Finanzas del G20 plantea que el crecimiento ha sido menos sincronizado recientemente y los riesgos de corto y mediano plazo han aumentado. Estos incluyen las crecientes vulnerabilidades financieras, el aumento de las tensiones comerciales y geopolíticas, los desbalances globales, la desigualdad y el crecimiento estructuralmente débil. Sin embargo, la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, luego de cenar con Macri, habló en conferencia sobre la inflación y dijo que las metas hay que cumplirlas. Desde nuestro punto de vista, la inflación, la meta de inflación debe ser alcanzada. Esto ha sido dicho por las autoridades, las hemos discutido, hemos acordado estas metas de inflación y las políticas que están siendo decididas son implementadas según planeado. Vemos que estos objetivos son alcanzables. Es verdad que ha alcanzado un punto alto, hubo consultas, porque siempre hay consultas, hablamos mucho, frecuentemente, y esto estaba en cumplimiento con el programa. Se tomaron las medidas necesarias para abordar estas metas, esta inflación, y estamos absolutamente encaminados. Economía. La producción industrial de las pymes se derrumbó el 3,9% en junio con respecto al mismo mes del año pasado, según lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Inflación. El Ministerio de Transporte, que conduce Guillermo Dietrich, subió el crédito negativo de las tarjetas SUBE, que pasó el viernes de 20 a 30 pesos. Sin embargo, aumentó el precio para adquirir una nueva tarjeta. El valor será de 50 pesos. Sociedad. Aún sin respuestas oficiales, los familiares de los tripulantes desaparecidos en el submarino Ara San Juan hace 8 meses mantienen el acampe. 2 mujeres, esposas de los tripulantes del Ara San Juan, debieron ser hospitalizadas porque se les cayó en la cabeza uno de los caños que sostiene la carpa desde donde piden por la continuidad de la búsqueda del submarino.
Una de las carpas quedó inutilizada, todo el agua corría acá por la cocina, por todos lados, porque nosotros tenemos sectores separados. Hubo también 2 accidentadas porque se le cayó uno de los caños que sostiene la carpa en la cabeza de las 2 esposas, las 2 Marcela que decimos nosotros. Ellas fueron trasladadas con nosotros porque teníamos la reunión a las 14 horas al edificio Libertad, y ahí fueron atendidas por Sanidad y trasladadas al hospital militar de acá de Capital. Lo único que nosotros le hemos pedido ahí a la Armada, y también salimos a los medios a pedir que por favor Marcos Peña tiene que firmar esto de la adjudicación presupuestaria, y también el ministro de Defensa, tenemos entendido, porque de qué vale que la empresa presente que ya aceptó, presenta todos los papeles, si la firma esta no la tenemos, entonces esto atrasaría en días, en 20 días o en 30, porque tenemos que tener esa firma. Eso es lo que le hemos dicho también a la Armada, que por favor acelere lo de la firma de Marcos Peña y el ministro Aguad. Política. Luego del anuncio del presidente Macri en Campo de Mayo, donde dijo que movilizaría a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad interior como el narcotráfico, las organizaciones de derechos humanos y legisladores de la oposición advirtieron sobre los riesgos de esta decisión. Uno de los temores es que se pueda usar a las fuerzas frente a una situación social cada vez más conflictiva. Mónica Macha, diputada nacional de Unidad Ciudadana y secretaria de la Comisión de Seguridad Interior de la Cámara. Y la verdad es que con la información que tenemos lo vemos con mucha preocupación, porque involucrar a las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior en sí mismo es, desde el vamos, poner en riesgo el pacto de la democracia, ¿no? Es el pacto que se construyó con todos los espacios políticos, con sus diferencias y demás, pero un pacto que implica, bueno, que las Fuerzas Armadas no pueden estar incluidas en estos temas, y entonces bajo el argumento de la modernización, de pensar en mejorar la situación de las Fuerzas Armadas, en llevar distintos miembros de las Fuerzas Armadas a distintos puntos del país, nos genera preocupación porque en principio se puede ver como más violencia. Si a eso le sumamos el contexto económico, el contexto político, lo vemos con mucha preocupación. Por su parte, el diputado del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, y exministro de Defensa, aseguró que la experiencia de otros países en relación a la actividad de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior es claramente negativa y sostuvo que tiene que llevarlo a un debate parlamentario. Porque cuando usted abre la puerta para que las Fuerzas Armadas actúen en seguridad interior, y si nos quedamos de brazos cruzados porque el presidente la abre por decreto, después puede ampliar el decreto o hacer un análisis más extensivo del decreto. Entonces te dice, van a luchar contra el narcotráfico. Entonces se lo presentan como van a estar en la frontera, y después ¿por qué no se van a meter en las villas? ¿O por qué no se van a meter en los asentamientos irregulares? ¿Y por qué no van a...? Bueno, entonces vamos a tener un país absolutamente militarizado. Derechos humanos. Contra la participación de las Fuerzas Armadas en seguridad interna, organizaciones políticas, sociales y sindicatos resolvieron concentrarse este jueves 26 a las 17 horas en el Ministerio de Defensa con madres, abuelas y los organismos de derechos humanos bajo el lema Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más. Tati Almeida, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. Los organismos de derechos humanos estamos invitando a la concentración que haremos este jueves a las 17 horas frente al Ministerio de Defensa bajo la consigna Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más. Inflación. El cine Gaumont cerró sus puertas en el día de ayer debido a que cortaron el servicio de energía eléctrica por falta de pago, según lo anunciaron desde ATE. El Gaumont es el único cine que garantiza la continuidad de las películas argentinas. Medios. El gobierno nacional aprobó el 29 de junio pasado la fusión entre la operadora de cable Cablevisión, casi en su totalidad en manos del Grupo Clarín, y la empresa de telefonía Telecom, por decisión de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. La empresa telefónica repudió este lunes la medida,
al considerar que reafirma un trato discriminatorio para el resto de los operadores, pone serios obstáculos al desarrollo de una competencia efectiva en el mercado de telecomunicaciones y favorece a un operador dominante en el sector. Educación. Se profundiza el conflicto docente en la provincia de Buenos Aires. Tras 94 días sin negociar, el gobierno de María Eugenia Vidal convocó a los maestros por orden de la justicia y solo les ofreció un 1,7% en negro por encima del 15% que había decidido aumentarles de manera unilateral. Los gremios rechazaron la propuesta y se preparan para un paro de 72 horas la próxima semana, luego de las vacaciones de invierno. Mirta Petrocini, titular de la Federación de Educadores Bonaerenses. Un gobierno que se manifiesta dialoguista, un gobierno que se ha dicho que la educación es la prioridad. Con esta propuesta, y los responsables somos los docentes y los sindicatos, la verdad que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, sus ministros, tienen que tomar en cuenta estos reclamos genuinos. Acá es la propuesta que nos hicieron, el 15% a julio, es decir, punto por debajo de la inflación. Se llega a los 16 porque nos ofrecen 1,7 como material didáctico, que es una cifra en negro, no va al salario, no consolida salario, no llega a los jubilados y no se calcula, por ejemplo, para el sueldo anual complementario. Política. Siguen las críticas por la intervención de las Fuerzas Armadas en seguridad interior. En este caso, el integrante de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires, Rodrigo Pomares, alertó sobre los graves riesgos que implica y lamentó que se rompa una tradición que ponía límites al accionar de esas fuerzas. Lo preocupante de todo esto es que precisamente eso se pretende romper una delimitación férrea, que es la más recomendable. Los países donde esto no se ha hecho, sobre todo los de Latinoamérica, eso generó graves consecuencias también hacia el interior de los ejércitos, porque los ejércitos empezaron a vincularse con entramados delictivos, cosa que antes no ocurría, y lo que ocurrió en realidad es que esos entramados delictivos permearon a las estructuras del ejército y después terminaron con un estado narco-militar. Armas que se derivan a los grupos o a ciertos mercados, empieza a circular mucho dinero que termina corrompiendo a las mismas estructuras del ejército, motivo por el cual también lo que se está comentando ya hace un tiempo es que hay determinados sectores dentro del ejército que no están muy de acuerdo con esta decisión. En tanto, en rechazo del decreto 683/2018, ya se anunció una movilización para este jueves a las 17 horas hacia el Ministerio de Defensa en Buenos Aires, con la consigna Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más. Economía. La actividad económica se derrumbó en mayo un 5,8% con respecto al mismo mes del año pasado, según las cifras oficiales del INDEC. Es el mayor derrumbe desde que Mauricio Macri llegó al gobierno. Provincia. Integrantes de la organización La Alameda realizaron una denuncia por asociación ilícita y lavado de dinero a Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor Flores, cabezas de las listas de Cambiemos en las últimas elecciones legislativas. En total, fueron 86 millones de pesos, de los cuales 76 millones son en efectivo. Tamara Rosenberg, denunciante e integrante de la organización La Alameda. La denuncia que nosotros hicimos, que en principio fue a las 4 cabezas de las listas a legisladores de Provincia de Buenos Aires, fue por asociación ilícita y lavado de dinero. En los próximos días vamos a ampliar a otros funcionarios que también consideramos que están involucrados, que bueno, por el momento no vamos a decir quiénes son, porque justamente los abogados están evaluando a quién le corresponde, ¿no?, la responsabilidad. Que acá involucró a aquel que consiguió la información tanto de ANSES como de Desarrollo Social, también las personas que hicieron toda la logística, digamos, ¿no?, los contactos. Si pensás, también hubo candidatos que aparecieron, sobre todo de cargos menores, ¿no?, que aparecieron aportando, o sea, que ahí involucraba mucha gente. Por eso también decía antes que vamos a ampliar nuestra denuncia de asociación ilícita a muchos otros funcionarios, porque esto no queda solamente en la contadora. La contadora fue un gesto de abogado, lo mismo
mismo que este anuncio de auditoría interna, que es una mentira absoluta, porque esto no se resuelve auditándote a vos mismo, sino que a quien le corresponde, por ejemplo, la Auditoría General de la Nación, a una auditoría como corresponde, que desde senadores y diputados generen una comisión bicameral que investigue a fondo de dónde provienen los aportes de esta campaña, porque además está la cuestión del lavado de dinero, ¿no? De algún lado salió esa plata. Derechos humanos. A pocos días que se cumpla un año de la desaparición forzada y muerte de Santiago Maldonado, su hermano Sergio cuestionó la intervención en el caso de las fuerzas estatales e insistió con el pedido para que se conforme una comisión independiente que pueda investigar lo que pasó. La investigación no empezó, porque todo lo que fuimos presentando, por ejemplo, no sé, puntos de pedidos de ampliación de la autopsia, de diferentes cosas a evaluar, fueron rechazados. Todo eso lo presentamos hace 3 semanas atrás en la Corte Suprema, diciendo que a partir del 1 de noviembre hasta la fecha, todo lo que no se hizo. Así que bueno, seguimos pidiendo un grupo de expertos independientes que nos garantice que la investigación sea imparcial, porque en una causa donde el que interviene es el Estado, en una desaparición forzada, quien investiga es el Estado. Entonces no hay una garantía de imparcialidad cuando ocurre eso. ¿Por qué? Porque todas las fuerzas de seguridad dependen del mismo Ministerio de Seguridad y los que investigan en un lugar son los que accionan en otro. Gobierno. El jefe de gabinete, Marcos Peña, intentó minimizar la situación sobre la utilización de las Fuerzas Armadas en la seguridad interna del país, argumentando que solo darían apoyo logístico. Creemos que hay que primero leer lo que se está diciendo. De ninguna manera se está planteando que las Fuerzas Armadas hagan seguridad interior, cosa que es lo que está prohibido por ley y que avalamos y creemos que eso no hay que modificarlo. Lo que estamos planteando es que tal como plantean las leyes puedan hacer apoyo logístico a la seguridad interior. En tanto, crece el rechazo de muchos organismos y organizaciones sociales que resaltaron el temor de que las Fuerzas Armadas fueran utilizadas frente a la protesta social, y las principales críticas son la violación a la Ley de Defensa Nacional, que rompe el acuerdo histórico de la democracia y que se hace por decreto en lugar de debatirlo en el Congreso. Elsa Brusone, integrante del Centro de Militantes para la Democracia Argentina. El objetivo final es reprimir a nuestra población, es volver a la doctrina de la seguridad nacional, es volver a inculcar que el enemigo no está afuera, no es cualquier país, cualquier potencia que pueda atacar a nuestro país para tener el libre acceso y el control de todos nuestros recursos naturales estratégicos, sino que es el propio pueblo, las organizaciones sociales, las organizaciones culturales, económicas, las organizaciones políticas, los sindicatos, todo aquello que sea nacional y popular, todo aquello que esté a favor de la patria, todo aquello que tenga olor a pueblo. Entonces es una vuelta de tuerca y un intento de regreso a la doctrina de la seguridad nacional. Política. Los concejales peronistas de los 135 municipios de la provincia exigieron que la gobernadora Vidal informe detalladamente en cada distrito la nómina de afiliados a Cambiemos que figuren entre los aportantes a la campaña 2017. Reclamaron también saber quiénes son beneficiarios de planes sociales para confirmar si el Ejecutivo bonaerense utilizó bases de datos de ANSES. Provincia. Luego de la reunión paritaria en la que el gobierno de María Eugenia Vidal volvió a ofrecer el 15% de aumento, cuando la inflación acumulada ya supera el 16%, docentes autoconvocados de San Miguel, José Cepaz y Malvinas Argentinas realizaron una radio abierta y una asamblea para debatir el no inicio de clases de la próxima semana. En tanto, la docencia del noroeste del conurbano bonaerense ya viene realizando asambleas y actividades de difusión en plazas y estaciones para informar a la comunidad y organizar acciones en defensa de la escuela pública. Lorena Poleto, integrante de un equipo de orientación escolar bonaerense. Los equipos de orientación estamos luchando pidiendo la derogación de la resolución 1736 del 18, que consideramos que es un retroceso a nuestra modalidad psicología comunitaria y pedagogía social, y que volvería el foco sobre el asistencialismo, dejando de lado situaciones pedagógicas concretas que trabajamos los equipos. Ciudad.
También peligra el inicio de clases en la ciudad de Buenos Aires, debido a los constantes recortes a programas educativos y a la falta de diálogo con el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, quien acrecienta el conflicto rebajando 18% el salario a los docentes. Eduardo López, secretario general de UTE y de CETERA. FONID, Fondo Nacional de Incentivo Docente. Lo conseguimos con la carpa blanca, con la lucha, con el ayuno docente. ¿Qué dice Mauricio Macri? Que acaba de anunciar que va a sacar el incentivo docente. Si nos sacan el incentivo docente a los maestros de todo el país, perdemos 10% del salario. Dije que era 1.200 pesos por cargo. Más o menos ganamos 12.000, 13.000 pesos, es el 10%. Más el 8% que nos sacaron en la jurisdicción, por ejemplo en Capital, 8, 10, 18% de rebaja salarial en un año. La Alianza rebajó 13%. Género. Sigue el debate por la legalización del aborto. El actual ministro de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, dio su exposición basado en datos y estadísticas y ratificó su apoyo a la legalización del aborto. Cualquier muerte evitable en una mujer es algo que nos debe preocupar, pero además la muerte es el último emergente de una realidad sanitaria y social muchísimo más amplia. Y estamos viendo que hay 70.000 internaciones en la Argentina que hoy mismo existen, que están en el sector público de las provincias, que están en las obras sociales, pero que desconocemos, pero están. En definitiva, el aborto es un problema de salud pública porque produce preponderantemente muertes y morbilidad evitable, y sobre todo en mujeres jóvenes, en mujeres sanas y preponderantemente con alta vulnerabilidad social. Los países que tienen marcos legales restrictivos no reducen el número de abortos, sino que aumentan la proporción de abortos inseguros. Y la legalización del aborto, los datos son muy contundentes, reduce la mortalidad y las hospitalizaciones por complicaciones sin implicar mayores costos para el sistema de salud. Noticia Federal. Las organizaciones de derechos humanos, sociales y políticas marcharon ayer con la consigna Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más, en repudio al decreto presidencial que reforma las Fuerzas Armadas y les permite actuar en seguridad interior. Las manifestaciones tuvieron su epicentro en el Ministerio de Defensa de la Nación, en la ciudad de Buenos Aires, y se replicó también en los distintos puntos del país. Tati Almeida, Madres de Plaza de Mayo, línea fundadora. En la Argentina intentaron instalar la idea de un enemigo interno y así desaparecieron, torturaron, violaron, encarcelaron y asesinaron a miles de compatriotas. Hoy no es casual que el gobierno utilice en el decreto la misma terminología para referirse al accionar de los milicos en las calles, porque vamos a seguir defendiendo nuestra democracia y abrazando a todos los países hermanos de la patria grande, con las banderas de los 30.000 detenidos desaparecidos. Gritamos con convicción: Fuerzas Armadas Represivas Nunca Más. Horacio Berbisky, del Centro de Estudios Legales y Sociales. La masividad de esta movilización, pero además su diversidad, son la mejor respuesta a la pretensión del gobierno de que es simplemente devolver a las Fuerzas Armadas un rol que el kirchnerismo le había quitado. Y esto muestra hasta qué punto este decreto es una agresión contra el conjunto de la democracia argentina. Victoria Montenegro, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en la legislatura de la ciudad. Fue un claro mensaje del pueblo al gobierno en cuanto a la decisión de no retroceder. Nosotros podemos tener muchas diferencias, las celebramos, digamos, está bien en la democracia que pensemos diferente, que tengamos diferentes políticas de Estado. Claramente no tenemos nada que ver con la gente que nos gobierna, nosotros creemos que lo más importante es el pueblo y la dignidad del pueblo, el trabajo, la educación, la salud. Ellos no creen lo mismo y hasta ahí es respetable. Ahora, que avancen sobre políticas que se llevan puestas, lo que es parte de un contrato social de la ciudadanía argentina, es decir, el fin de la impunidad, el juicio a los represores y obviamente la conducción política de las Fuerzas Armadas y esa claridad en cuanto a cuál es su función. Acá está el pueblo en la calle diciéndoles que tampoco estamos dispuestos a dar marcha atrás con esto y que le dijimos nunca más a esta historia. Judiciales.
Los jueces Graciela Craig y Alejandro Perugini de la Cámara de Apelaciones del Trabajo rechazaron la demanda de la Asociación Civil Mesa Nacional por la Igualdad, que reclama la reincorporación de los 357 despedidos de Telam. La jueza Graciela González votó en disidencia. Educación. Provincia de Buenos Aires. Los gremios docentes anunciaron un paro de 72 horas a partir del lunes. De esta manera, el Frente de Unidad Docente Bonaerense ratificó el no inicio de clases en repudio al ofrecimiento paritario del oficialismo. En tanto, los docentes de la ciudad resolvieron tomar medidas de fuerza por 72 horas, según anunciaron desde UTE. María Laura Torre, secretaria general del Frente de Unidad Docente. Estas 72 horas de paro que resolvimos desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense, todos los sindicatos que pertenecemos al Frente, es la consecuencia de la no convocatoria nuevamente y de volver al gobierno de la provincia a decir, bueno, 15% para los docentes, aunque el INDEC haya dicho que el 16% a junio, y la no nueva convocatoria que no nos hicieron, ¿no? Así que bueno, creo que lunes, martes y miércoles la responsable que no haya clases en la provincia de Buenos Aires es la gobernadora Vidal. Recortes. Organizaciones de pequeños productores marcharon hasta el Ministerio de Agroindustria contra las políticas del Gobierno Nacional. La jornada tuvo el propósito de exigir políticas que benefician al sector de la agricultura familiar, que fueron desfinanciadas por el gobierno en los últimos 2 años, y en particular, con un mensaje al ministro de Agroindustria y al secretario de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo Territorial, Santiago Hardy. Nuestro sector se extingue y junto a nosotros se empobrecen los pueblos del interior y se apagan los territorios rurales. La tierra y la producción se extranjerizan y concentran los consumidores para ganar alimentos cada vez más caros. Luego de las políticas que vaciaron el sector en estos últimos años, este gobierno continúa con el desmantelamiento. Al congelar el monotributo social agropecuario y eliminarlo definitivamente, el Ministerio de Agroindustria quita la posibilidad del que el pequeño productor sea reconocido como un sujeto que invierte, produce y comercializa, y se le quita el derecho a gozar de la obra social y jubilación. ¡Escuchá, Hardy! ¡Santiago Hardy, escuchá bien! Hasta aquí, el Servicio Federal de Noticias de Arbia. Asociación de Radiodifusoras Bonaerenses y del Interior de la República Argentina. Para más información, entra en arbia.org.ar.